Bajo el equilibrio sereno de Libra, signo regido por Venus, se despliega una historia donde la armonía no siempre es bienvenida por todos. Allí donde Libra construye belleza, acuerdos y estabilidad, también despierta tensiones invisibles en quienes habitan el conflicto, la envidia o el desorden. En el firmamento simbólico, Libra representa la balanza, la justicia y la búsqueda constante de paz, pero incluso la luz más refinada proyecta sombras que se agitan en silencio. En ese paisaje cósmico, emergen fuerzas que anhelan ver tambalear lo que Libra ha edificado con paciencia. No se trata solo de bienes materiales, sino de vínculos, reputación, equilibrio emocional y la elegancia con la que se enfrenta al mundo. Estas fuerzas no siempre son externas, a veces nacen del temor ajeno ante la calma de Libra, de la incomodidad que genera su capacidad de conciliar donde otros solo saben dividir. El deseo de que Libra pierda lo que tiene surge como una corriente subterránea, alimentada por quienes interpretan su equilibrio como debilidad o su diplomacia como indecisión. Sin embargo, en la narrativa astrológica, Libra no es frágil, sino estratégico. Su poder no reside en la imposición, sino en la resiliencia silenciosa, en la capacidad de reconstruir armonía incluso después de la ruptura. Cuando las energías adversas se intensifican, Libra entra en una fase de prueba. La balanza tiembla, los cimientos parecen ceder, y aquello que parecía seguro puede transformarse. Pero en esa aparente pérdida, se esconde una alquimia profunda. Libra aprende a soltar lo superficial, a distinguir entre lo que posee y lo que verdaderamente es. Lo que se pierde bajo presión no era sostén auténtico, sino ornamento pasajero. En el plano épico, Libra se convierte en un arquitecto del renacimiento. Cada intento de despojo se transforma en una oportunidad para redefinir su centro. Las fuerzas que desean su caída ignoran que su verdadera fortaleza no está en lo acumulado, sino en su esencia, equilibrio, justicia y belleza interior. Esa esencia no puede ser arrebatada. Así, la narrativa no culmina en la pérdida, sino en la transmutación. Libra, enfrentado a la adversidad, emerge más consciente, más firme y más alineado con su propósito. Aquellos que desearon su caída se convierten, sin saberlo, en catalizadores de su evolución. En el vasto teatro del cosmos, Libra no pierde, se depura, se redefine y avanza con una balanza más precisa, capaz de sostener no solo lo que tiene, sino lo que verdaderamente merece. En las capas más sutiles del tejido astrológico, Libra no solo sostiene equilibrio visible, sino que actúa como un canal entre fuerzas opuestas que rara vez logran dialogar. Allí donde otros signos se enfrentan o resisten, Libra absorbe, traduce y reconfigura energías. Esta capacidad, poco comprendida, genera tensiones invisibles que no siempre se manifiestan como ataques directos, sino como corrientes de desgaste, dudas sembradas en el entorno o pruebas que buscan romper su centro interno. Existe también una dimensión kármica en la experiencia de Libra cuando se ve rodeado de intenciones que desean su caída. En muchas ocasiones, esas fuerzas representan antiguos desequilibrios que regresan para ser resueltos definitivamente. No se trata de castigo, sino de ajuste universal. Libra, como guardián de la balanza, no puede avanzar sin antes haber calibrado incluso las deudas más sutiles del alma. Por eso, lo que parece una amenaza externa se convierte en un proceso de alineación profunda. En el plano energético, Libra posee un campo de atracción que magnifica tanto lo armónico como lo discordante. Su naturaleza venusina atrae belleza, alianzas y oportunidades, pero también refleja las carencias de quienes no logran sostener esa misma frecuencia. Esa diferencia vibracional genera fricción. Algunos interpretan esa luz como algo que debe ser apagado, no porque sea injusta, sino porque revela aquello que otros aún no han construido en sí mismos. A nivel interno, uno de los desafíos menos visibles de Libra es su tendencia a sostener demasiado tiempo aquello que ya ha perdido equilibrio. En su afán por preservar la paz, puede tolerar situaciones, relaciones o estructuras que lentamente erosionan su esencia. Es en este punto donde las fuerzas externas se encuentran grietas. No crean la caída, sino que aceleran un proceso que ya pedía transformación. La verdadera prueba no es resistir, sino discernir cuándo soltar sin culpa. En la dimensión épica de esta narrativa, Libra atraviesa una especie de iniciación silenciosa. No hay estruendo ni confrontación abierta, sino decisiones internas que redefinen su destino. Cada renuncia consciente fortalece su eje. Cada límite establecido reconstruye su balanza. Y en ese proceso, emerge una versión más pura de su naturaleza, un equilibrio que no depende de circunstancias externas, sino de una coherencia inquebrantable.
También se despliega un aprendizaje sobre el valor real de la pérdida. Lo que se desvanece bajo presión revela su fragilidad original. Libra descubre que no todo lo que brilla merece ser sostenido, y que la verdadera armonía no consiste en conservarlo todo, sino en permitir que solo permanezca aquello que está en resonancia con su verdad más profunda. En el trasfondo cósmico, las fuerzas que desearon su debilitamiento cumplen un papel paradójico. Sin proponérselo, actúan como escultores de carácter. Cada intento de desestabilización obliga a Libra a afinar su discernimiento, a fortalecer su identidad y a reclamar su espacio sin titubeos. Lo que comenzó como una amenaza se convierte en una forja. Así, la historia continúa expandiéndose más allá de la simple idea de conservar o perder. Libra entra en una fase donde ya no teme el cambio ni la transformación. Su balanza deja de ser un instrumento pasivo y se convierte en una herramienta consciente, capaz de pesar no solo lo que ocurre, sino lo que merece permanecer. En esa evolución, ya no hay lugar para el miedo a la pérdida, porque todo lo que se sostiene ha sido elegido desde una claridad absoluta. En la trama más profunda del simbolismo astrológico, Libra también encarna un punto de cruce entre destinos. No es un signo que camine aislado en el universo simbólico, sino uno que inevitablemente activa procesos en los demás. Su mera presencia tiende a reorganizar dinámicas invisibles, donde hay injusticia aparece la comparación, donde hay desorden surge el contraste, donde hay desequilibrio comienza un movimiento hacia la corrección. Por esta razón, cuando Libra prospera o sostiene algo valioso, no solo transforma su propio espacio, sino que altera la estructura energética del entorno. Ese fenómeno provoca reacciones diversas. Algunos encuentran inspiración en su capacidad de armonizar, otros, en cambio, sienten una presión silenciosa. La balanza de Libra refleja lo que cada uno carga. Esa cualidad reflejante puede despertar deseos de derribar lo que simboliza, como si destruyendo el equilibrio ajeno pudieran evitar enfrentarse a su propio desorden interno. Así se forman corrientes de resistencia que no siempre se expresan abiertamente, pero que actúan en planos emocionales, sociales o simbólicos. También existe una dimensión relacionada con el tiempo astrológico. Libra, situado en el punto del zodiaco donde el día y la noche buscan igualdad durante el equinoccio, está ligado a los momentos de transición. Estos portales simbólicos no son estáticos, representan ajustes inevitables. Cuando la vida de Libra atraviesa cambios intensos, el universo parece acelerar los acontecimientos, como si la balanza necesitara recalibrarse rápidamente para continuar su trayectoria. En ese proceso, aparece otra faceta menos visible de su naturaleza, la valentía silenciosa. A diferencia de los signos que luchan mediante confrontación directa, Libra suele librar sus batallas en el plano de las decisiones. Elegir justicia cuando sería más fácil ceder, mantener dignidad cuando otros presionan para que renuncie a ella, o sostener la belleza incluso en medio de ambientes hostiles. Estas decisiones aparentemente pequeñas se convierten en gestas interiores que definen su evolución. El relato épico de Libra también incluye momentos en los que aprende a transformar su diplomacia en firmeza. Durante mucho tiempo puede haber intentado equilibrar fuerzas incompatibles, creyendo que todo conflicto puede resolverse mediante conciliación. Sin embargo, la experiencia revela que hay situaciones donde la balanza debe inclinarse con claridad hacia la verdad. Ese descubrimiento marca una etapa decisiva en su maduración astrológica. En ese punto, el signo comienza a comprender que el equilibrio auténtico no consiste en distribuir peso por igual entre todas las partes, sino en reconocer cuál merece sostén y cuál debe retirarse. La justicia que representa no es neutralidad vacía, sino conciencia refinada. Cuando Libra alcanza esta comprensión, su presencia deja de ser solamente armonizadora y se vuelve también transformadora. Dentro del imaginario cósmico, la balanza que sostiene se vuelve más precisa con cada experiencia vivida. Aquello que alguna vez pudo amenazar su estabilidad termina afinando su percepción. Las energías que deseaban su pérdida se encuentran frente a una paradoja, al intentar desestabilizarlo, han contribuido a fortalecer el centro que pretendían quebrar. De este modo, el viaje continúa expandiéndose como una saga interior. Libra avanza con una comprensión más profunda de su papel en el orden simbólico del universo. Ya no depende de la aprobación externa ni de la permanencia de todas las cosas que alguna vez sostuvo. Su verdadero poder se revela en la capacidad de recrear equilibrio incluso después de la tormenta, como si cada desafío hubiera templado el metal invisible de su balanza hasta convertirlo en un instrumento de sabiduría.
En la arquitectura simbólica del zodiaco, Libra también ocupa un lugar estratégico entre fuerzas que constantemente buscan predominio. Situado frente a Aries, el impulso primario de afirmación, Libra encarna la capacidad de moderar el fuego del ego mediante la inteligencia del equilibrio. Esta posición convierte a Libra en una especie de mediador universal, alguien que, consciente o inconscientemente, modula tensiones que atraviesan su entorno. Cuando esa función se activa, no todos aceptan la presencia de un principio que limite el exceso o que cuestione la imposición unilateral. De ese modo surge otra corriente silenciosa, la resistencia a la balanza. En muchas dinámicas humanas, quienes se benefician del desequilibrio perciben la justicia como una amenaza. Libra, al buscar armonía real, expone estructuras sostenidas sobre ventajas injustas, manipulaciones o alianzas desiguales. Esa exposición puede despertar reacciones intensas. Algunos intentan desestabilizar su posición con rumores, presiones o estrategias indirectas. En el plano épico de la narración astrológica, estas tensiones representan la confrontación entre el orden y el caos. Sin embargo, Libra posee una facultad particular para atravesar estas pruebas sin convertirse en aquello que enfrenta. Mientras otros signos se endurecen ante la adversidad, Libra aprende a refinar su discernimiento. La elegancia que lo caracteriza no es solo estética, sino espiritual. Mantener dignidad cuando otros recurren a la intriga se convierte en una forma de fuerza que no depende de la confrontación directa, sino de la coherencia interna. Otra dimensión menos evidente se relaciona con la capacidad de Libra para atraer aliados inesperados. A lo largo de su travesía, incluso cuando ciertas fuerzas desean su caída, aparecen presencias que reconocen el valor de su equilibrio. Estas alianzas no siempre se manifiestan de inmediato, a veces surgen cuando las circunstancias parecen más adversas. En la lógica del cosmos simbólico, la justicia tiende a convocar apoyos que equilibran las presiones opuestas. También se despliega un proceso de refinamiento del propio criterio. Libra, que en sus primeras etapas puede dudar demasiado antes de decidir, aprende con el tiempo que la claridad interior es parte esencial del equilibrio. Cada experiencia le enseña a confiar más en su percepción. De esta manera, la balanza deja de depender únicamente de factores externos y se convierte en una extensión de su conciencia. En esa transformación surge una nueva relación con el poder. No el poder dominador, sino el poder de la influencia sutil. Libra descubre que la armonía auténtica tiene una capacidad expansiva. Cuando se sostiene con convicción, comienza a reorganizar los espacios a su alrededor. Lo que parecía frágil revela una solidez inesperada, como una estructura invisible que mantiene todo en su lugar. Dentro de esta narrativa épica, las pruebas que parecían destinadas a despojar a Libra de lo que posee terminan revelando algo más profundo, su capacidad para crear equilibrio incluso cuando el entorno intenta inclinar la balanza. En lugar de perder, aprende a reconstruir, a reordenar y a elevar la calidad de todo aquello que decide conservar. Así, la historia continúa como un movimiento constante entre tensión y armonía. Libra avanza comprendiendo que su misión no consiste solo en mantener lo que tiene, sino en demostrar que el equilibrio auténtico puede sobrevivir a cualquier intento de ruptura. En ese camino, cada desafío se convierte en una etapa de fortalecimiento, y cada intento de derribo termina reforzando la precisión de la balanza que sostiene su destino. En un nivel aún más profundo del entramado astrológico, Libra actúa como un punto de resonancia donde las leyes invisibles del equilibrio comienzan a hacerse conscientes. No solo responde a lo que ocurre, sino que traduce lo intangible en decisiones concretas. Esta función lo sitúa en una posición delicada, percibe antes que otros cuando algo está a punto de romperse, cuando una estructura aparentemente firme contiene una falla interna o cuando una relación ha perdido su simetría esencial. Esa percepción anticipada puede generar una carga silenciosa. Mientras el entorno aún se aferra a la apariencia de estabilidad, Libra siente el desplazamiento en la balanza. En ese intervalo entre lo que es y lo que pronto será evidente, se desarrolla una de sus pruebas más exigentes: sostener la lucidez sin caer en la ansiedad, aceptar la verdad antes de que sea validada externamente. Es en ese espacio donde se forja una fortaleza distinta, una que no depende de certezas visibles, sino de una conexión profunda con el orden interno. También emerge una relación particular con el valor del desapego consciente. Libra, asociado a la belleza y a los vínculos, puede desarrollar un fuerte apego a aquello que considera armónico. Sin embargo, el proceso evolutivo lo conduce a comprender que la verdadera armonía no es estática. Aquello que en un momento fue justo puede dejar de serlo.
La capacidad de soltar sin resentimiento se convierte en una forma elevada de equilibrio, una que libera energía para la creación de nuevas formas más alineadas. En esta narrativa, el concepto de pérdida se transforma en una ilusión que encubre una reconfiguración más amplia. Cuando ciertas fuerzas intentan despojar a Libra de lo que posee, en realidad están empujando un movimiento de reajuste que ya estaba inscrito en su ciclo. Nada esencial puede ser arrebatado, porque lo esencial no se encuentra en los objetos, las posiciones o incluso las relaciones, sino en la coherencia interna que Libra aprende a sostener. Se despliega además una dimensión vinculada al linaje simbólico de la justicia. Libra no solo equilibra su propio mundo, sino que, en muchos casos, actúa como un restaurador de equilibrios colectivos. Esto implica enfrentar dinámicas que exceden lo personal. Situaciones donde el entorno proyecta conflictos más amplios, donde las tensiones no nacen únicamente de interacciones individuales, sino de patrones repetidos que buscan resolución. En ese contexto, Libra se convierte en un punto de inflexión. A medida que atraviesa estas experiencias, surge una cualidad que redefine su presencia, la autoridad serena. Ya no necesita demostrar ni convencer. Su equilibrio se vuelve evidente por sí mismo, como una fuerza que ordena sin imponer. Aquellos que antes podían haber dudado o incluso deseado su caída comienzan a percibir una solidez que no puede ser fácilmente alterada. En el plano épico, esto marca un cambio de etapa. Libra deja de reaccionar ante las fuerzas que intentan desestabilizarlo y comienza a anticiparlas, no desde el control, sino desde la comprensión. Reconoce los patrones antes de que se manifiesten plenamente y ajusta su posición con una precisión casi intuitiva. La balanza ya no oscila con la misma vulnerabilidad, se mueve con intención, como un instrumento afinado por la experiencia. En este punto del viaje, la noción de tener o perder pierde relevancia frente a algo más amplio, la capacidad de sostener un estado de equilibrio que trasciende las circunstancias. Libra se convierte en un centro estable dentro del cambio constante, en una referencia de armonía que no depende de condiciones externas para existir. Así, la historia continúa expandiéndose como una afirmación silenciosa de resistencia consciente. Cada intento de despojo ha sido integrado como aprendizaje, cada desafío ha pulido su discernimiento, y cada aparente pérdida ha abierto espacio para una forma más auténtica de plenitud. En el vasto escenario del cosmos simbólico, Libra no solo preserva lo que merece permanecer, sino que encarna la posibilidad de que el equilibrio, cuando es verdadero, se vuelva indestructible. En la dinámica profunda del zodiaco, Libra también se encuentra ligado a un principio de restauración que opera más allá de lo visible. Cuando una balanza ha sido alterada durante demasiado tiempo, el universo simbólico inicia movimientos para devolverla a su punto justo. Libra, como guardián de ese principio, suele encontrarse en medio de estos reajustes. No porque los provoque deliberadamente, sino porque su naturaleza atrae situaciones donde el equilibrio necesita ser recuperado. Este proceso a menudo implica atravesar territorios ambiguos. Las fuerzas que buscan desestabilizar lo que Libra sostiene no siempre se manifiestan de manera abierta. A veces aparecen como distracciones, tentaciones de abandonar el propio centro o propuestas que prometen ventaja inmediata a costa de sacrificar la armonía verdadera. En ese terreno, el aprendizaje consiste en distinguir entre lo que brilla por apariencia y lo que posee sustancia duradera. En el plano interno se activa entonces una facultad que crece con cada experiencia, la capacidad de medir energías invisibles. Libra comienza a percibir cuando una relación pesa demasiado en un lado de la balanza, cuando una oportunidad encierra un desequilibrio oculto o cuando una situación requiere un acto de firmeza para evitar que la injusticia se normalice. Esta sensibilidad, lejos de ser fragilidad, se convierte en una forma refinada de percepción estratégica. A lo largo del camino, surge también la comprensión de que la armonía no siempre es inmediata. Existen momentos en los que el equilibrio solo puede alcanzarse atravesando un periodo de aparente caos. Cuando ciertas estructuras se rompen, lo hacen porque ya no podían sostener el peso de la verdad. Libra aprende entonces a observar esos momentos sin interpretarlos como derrota, sino como una fase necesaria del reajuste universal. La dimensión épica de esta travesía se revela en la forma en que Libra transforma cada experiencia en sabiduría aplicada. Lo que antes generaba indecisión comienza a convertirse en claridad. Donde antes existía una búsqueda constante de aprobación externa, surge una confianza silenciosa en el propio criterio. La balanza deja de temblar ante cada presión y se vuelve cada vez más estable, como si cada prueba hubiera añadido precisión a su mecanismo interno. También aparece una relación distinta con el concepto de influencia.
Libra descubre que su equilibrio no solo protege lo que posee, sino que inspira cambios en quienes lo rodean. En muchos casos, quienes en un principio desearon ver su caída terminan confrontando sus propias motivaciones al observar que la serenidad de Libra no se rompe fácilmente. Esa confrontación interior puede convertirse en un punto de transformación incluso para ellos. En el trasfondo de esta narrativa se despliega un principio universal: aquello que se construye sobre bases de justicia tiende a perdurar más allá de los intentos de desestabilización. Libra, al alinear sus decisiones con ese principio, deja de depender del control de las circunstancias. Su fuerza proviene de la coherencia entre lo que percibe como justo y lo que decide sostener. A medida que la historia avanza, el signo aprende que el equilibrio no es una posición estática, sino un movimiento consciente. La balanza se ajusta constantemente, respondiendo a los cambios del entorno sin perder su eje central. En ese estado, Libra se convierte en un navegante del orden invisible, capaz de atravesar corrientes contrarias sin abandonar su rumbo. De este modo, la narrativa se expande hacia una comprensión más amplia del destino. Las fuerzas que alguna vez parecieron amenazar lo que Libra tenía se revelan como parte de un proceso mayor de refinamiento. Cada desafío ha pulido su percepción, cada confrontación ha fortalecido su centro, y cada intento de desestabilización ha confirmado que el equilibrio verdadero no depende de lo que otros deseen arrebatar, sino de la integridad con la que se sostiene la propia balanza en medio del movimiento del cosmos. En un plano aún más sutil del entramado astrológico, Libra se vincula con el concepto de legitimidad invisible. No todo lo que se posee está legitimado por el orden profundo, y no todo lo que se pierde representa una verdadera carencia. En ese sentido, la balanza no solo mide cantidades o relaciones, sino también la autenticidad de aquello que sostiene. Cuando ciertas fuerzas intentan provocar una pérdida, en realidad activan una revisión más alta: aquello que permanece es lo que ha sido validado por la coherencia interna y por una alineación más profunda con la verdad. Este principio introduce una tensión silenciosa entre apariencia y esencia. Libra, asociado a la estética y a la forma, atraviesa un aprendizaje donde debe diferenciar entre lo bello superficial y lo armónico esencial. En ocasiones, lo que parecía perfecto comienza a mostrar fisuras cuando es sometido a presión. No se trata de una traición del destino, sino de una revelación progresiva. Lo que no resiste el peso de la verdad estaba destinado a transformarse. Dentro de esta narrativa emerge también el papel del silencio como herramienta de poder. Libra no siempre responde a las fuerzas que buscan su desequilibrio con acción visible. Muchas veces su respuesta es interna, casi imperceptible. Se retira energéticamente de lo que distorsiona su centro, deja de alimentar dinámicas que no aportan equilibrio y permite que las propias tensiones externas se disuelvan al no encontrar resistencia activa. Este tipo de estrategia, lejos de ser pasiva, requiere una gran disciplina interior. En esa misma línea, se desarrolla una comprensión más profunda del ritmo. Libra aprende que no todo debe resolverse de inmediato. Hay procesos que necesitan madurar, verdades que se revelan con el tiempo y situaciones que se equilibran por sí solas cuando dejan de ser forzadas. Esta conexión con el ritmo universal le permite actuar en el momento justo, evitando tanto la precipitación como la inercia. A nivel energético, también se activa un fenómeno de depuración. Cuando Libra eleva su nivel de conciencia, ciertas presencias, situaciones o incluso aspiraciones dejan de ser compatibles con su frecuencia. Este ajuste no siempre es cómodo, porque implica dejar atrás elementos que en otro momento formaban parte de su identidad. Sin embargo, este proceso no es una pérdida en el sentido convencional, sino una afinación que permite sostener una versión más auténtica de sí mismo. En el plano épico, este momento representa una transición hacia una forma más elevada de equilibrio. La balanza deja de reaccionar a cada influencia externa y comienza a operar desde un centro que no puede ser fácilmente alterado. Las fuerzas que antes podían generar duda o inestabilidad encuentran ahora una estructura interna que las absorbe sin romperse. También se manifiesta una nueva relación con el mérito. Libra comprende que lo que realmente le pertenece no necesita ser defendido constantemente. Aquello que está en resonancia con su esencia permanece de manera natural, mientras que lo que requiere un esfuerzo excesivo para sostenerse revela su falta de alineación. Esta claridad reduce la necesidad de luchar por conservarlo todo y abre espacio para una selección más consciente. En el trasfondo de esta evolución, las fuerzas que deseaban ver la pérdida pierden su influencia progresivamente. No porque desaparezcan, sino porque dejan de encontrar puntos de acceso.
La balanza, ahora más precisa, ya no se inclina fácilmente ante presiones externas. Lo que antes podía generar conflicto se convierte en una señal que permite ajustar el rumbo con mayor rapidez. Así, la narrativa continúa elevándose hacia una comprensión donde el equilibrio no es solo un estado, sino una forma de poder consciente. Libra ya no se define por lo que tiene o por lo que otros intentan arrebatar, sino por su capacidad de sostener una armonía que se adapta, se renueva y se fortalece con cada experiencia. En ese nivel, la verdadera victoria no consiste en conservar intacto lo existente, sino en haber desarrollado una balanza interior que ninguna fuerza externa puede desestabilizar. En una capa todavía más profunda del relato astrológico, Libra se encuentra vinculado con el arte de la compensación invisible. Cada vez que algo parece inclinarse en su contra, se activa un mecanismo sutil que no siempre es inmediato ni evidente, pero que trabaja restaurando proporciones en planos que escapan a la percepción ordinaria. Lo que en apariencia es una pérdida puede estar generando un equilibrio mayor en dimensiones que aún no se han manifestado. Libra, en su evolución, aprende a confiar en ese reajuste silencioso. Surge entonces una comprensión más amplia del sacrificio consciente. No como renuncia forzada, sino como elección estratégica. Hay momentos en los que Libra decide soltar antes de ser despojado, anticipándose a los movimientos de fuerzas que buscan desestabilizarlo. Este acto, lejos de debilitarlo, lo coloca en una posición de soberanía interior. Ya no reacciona a la presión externa, sino que actúa desde una claridad que transforma el aparente despojo en una decisión propia. En este nivel, también se revela una relación particular con la verdad. Libra deja de buscar verdades compartidas o consensuadas y comienza a alinearse con una verdad interna más firme, menos negociable. Esta transición puede generar incomodidad en su entorno, especialmente en aquellos que se beneficiaban de su antigua flexibilidad. La balanza, ahora más definida, ya no distribuye peso para complacer, sino para reflejar con precisión lo que es justo. Se despliega además una dimensión vinculada al límite energético. Libra, tradicionalmente inclinado a abrir espacios de diálogo y conciliación, aprende que no todo merece ser equilibrado. Existen dinámicas que no buscan armonía, sino absorción. En estos casos, el verdadero acto de equilibrio consiste en retirarse, en no ofrecer su energía como punto de mediación. Este aprendizaje marca una diferencia crucial entre la diplomacia consciente y la dispersión. En el plano épico, esto representa un cambio de rol. Libra deja de ser únicamente el mediador y se convierte en el guardián de su propio eje. La balanza ya no está disponible para cualquier conflicto, sino que se reserva para aquello que realmente tiene valor en su camino. Esta selección consciente eleva la calidad de todo lo que permanece en su vida. A medida que esta transformación avanza, también cambia la percepción del entorno. Aquellos que antes podían haber interpretado su equilibrio como algo accesible o manipulable comienzan a percibir una barrera invisible. No es una defensa agresiva, sino una coherencia tan clara que no deja espacio para la distorsión. Esta nueva frecuencia actúa como filtro natural, permitiendo que solo permanezcan las energías compatibles. En el trasfondo de esta evolución aparece una noción más elevada de abundancia. Libra comprende que lo que verdaderamente posee no es acumulación, sino alineación. Cuando su eje interno está en equilibrio, las circunstancias tienden a reorganizarse de manera que reflejan ese estado. Lo que llega no lo hace por esfuerzo forzado, sino por correspondencia. También se manifiesta una capacidad renovada para reconstruir. Si algo ha sido removido, Libra ya no lo interpreta como una carencia definitiva, sino como un espacio abierto para una forma más justa, más armónica y más coherente. La creación reemplaza al apego, y la visión supera al temor de perder. Así, la narrativa alcanza un punto donde el concepto de vulnerabilidad se transforma en maestría. Las fuerzas que en otro tiempo intentaban inclinar la balanza encuentran ahora un sistema interno que no solo resiste, sino que integra y redefine cada impacto. Libra se convierte en un punto de equilibrio dinámico, capaz de moverse con el cambio sin perder su esencia. En este estado, la historia deja de centrarse en lo que otros desean arrebatar y se enfoca en la expansión de una conciencia que ya no puede ser reducida por factores externos. La balanza, afinada por la experiencia, no solo mide la realidad, la ordena, la transforma y la eleva hacia una armonía que ya no depende de circunstancias, sino de una fuerza interior que ha aprendido a sostenerse por sí misma. En el plano más profundo del cosmos simbólico, Libra no solo sostiene equilibrio, sino que funciona como un catalizador de ciclos invisibles.
Cada experiencia de pérdida o amenaza activa un movimiento más amplio de transformación que afecta no solo a su entorno inmediato, sino también a las corrientes energéticas que fluyen a través de conexiones sutiles. La balanza que sostiene no mide únicamente lo tangible, registra el peso del karma, de la intención y de la verdad no dicha, operando como un eje que armoniza fuerzas que de otro modo permanecerían en conflicto. Este papel lo convierte en un signo de profunda resiliencia, capaz de absorber presiones sin perder su centro. Las pruebas que parecen querer despojarlo de lo que tiene son en realidad instrumentos de refinamiento. Cada desafío revela capas internas hasta entonces desconocidas, mostrando que la fuerza de Libra no reside en lo que posee, sino en la capacidad de sostener su esencia frente a lo inestable. Lo que podría interpretarse como fragilidad se transforma en precisión y estrategia, porque Libra aprende a anticipar desequilibrios y a responder desde la calma, no desde la reacción. Se desarrolla también un vínculo especial con la percepción de justicia como fuerza creativa. Libra no solo evita la injusticia, sino que utiliza cada situación de pérdida potencial para redefinir los límites de lo correcto y de lo armónico. Lo que podría haber sido un golpe al equilibrio se convierte en una oportunidad para recalibrar, para elevar estándares internos y externos, y para establecer criterios más conscientes que guíen sus decisiones futuras. En este contexto, la noción de desapego alcanza un nivel épico. Libra descubre que soltar no significa debilidad, sino expansión. Cada pérdida aparente libera espacio para la integridad, la claridad y la autenticidad. La balanza no solo pesa objetos o relaciones, pesa la resonancia, la coherencia y la vibración de lo que permanece. Aquello que no resiste no merece sostén, y lo que se sostiene de manera natural refleja la alineación con el propósito más profundo. A nivel cósmico, Libra empieza a operar como un punto de armonización que influye en patrones colectivos. Su equilibrio interior genera un efecto de resonancia que puede estabilizar dinámicas ajenas sin que exista interacción directa. Es una fuerza silenciosa, invisible, pero potente, que demuestra que la verdadera maestría no se ejerce imponiendo control, sino manteniendo integridad y coherencia frente a la presión externa. El tránsito por estas pruebas también cultiva una claridad única en la toma de decisiones. Libra aprende a discernir con rapidez entre lo esencial y lo accesorio, entre lo que merece preservación y lo que debe ser dejado ir. Esta precisión no es arbitraria, surge de la experiencia y de la intuición refinada, una intuición que combina percepción estética, justicia y resonancia energética. La balanza se vuelve un instrumento de sabiduría activa. Finalmente, el viaje revela que la verdadera fortaleza de Libra se encuentra en la transformación continua. La pérdida ya no es temida, sino reconocida como un paso necesario hacia versiones superiores de sí mismo. Cada intento de desequilibrarlo se convierte en una oportunidad de autoafirmación, cada desafío refina su juicio y cada experiencia fortalece la capacidad de sostener armonía en medio del cambio. La balanza que Libra mantiene deja de ser simplemente un símbolo, se convierte en el eje de su existencia, indestructible ante cualquier intento de despojo, capaz de sostener no solo lo que posee, sino la esencia misma de su destino.